A finales del siglo VI, el Estado visigodo y la inmensa mayoría del pueblo eran cristianos arrianos. El arrianismo, el cristianismo imperante en la península, fue una poderosa secta fundada por Arrio en el siglo IV, de gran difusión primero en Oriente y luego en Occidente. Fue un movimiento racionalista dentro del cristianismo. El punto fundamental del arrianismo es la negación de la divinidad de Cristo. Para los arrianos, Cristo es un ser humano y nada más que un ser humano. En el año 589, el rey Recaredo se convierte al cristianismo trinitario y el arrianismo es condenado. Hubo sublevaciones por todas partes. Ya no volvió la paz a las tierras hispanas. El estudio de los textos de los concilios de Toledo demuestra que gran parte de la población de la península ibérica siguieron siendo arrianos. Desde el año 700 hasta el 709 gobierna Witiza, un rey godo, contrario a las enseñanzas de la Iglesia católica. Su política favoreció a los cristianos arrianos o unitarios. Tras su muerte impera un desorden total y estalla la guerra civil entre los seguidores de los hijos de Witiza, en su mayoría arrianos, y los otros pretendientes al trono, trinitarios apoyados por los obispos ortodoxos. Son los primeros años del siglo VIII. En una España precariamente unida, el gobierno de los visigodos está desmembrado por las luchas internas entre los tres hijos del difunto rey Witiza y el duque de la Bética, Rodrigo, elevado al trono por los nobles que desean mano firme en los asuntos del Estado y un rey que conserve la unidad nacional. España está absolutamente dividida y Toledo, la capital del reino, es sede de intrigas y conjuras. Los que ven en peligro su victoria no dudan en cruzar el estrecho y pedir allá en las costas de África la ayuda que necesitan para desplazar al que creen un usurpador. Pero ¿quiénes están al otro lado del estrecho? He ahí la pregunta: ¿quién había al otro lado del estrecho? ¿Los árabes? La propia historia clásica nos dice que Tarek era el gobernador de Tingitana, Tánger, provincia del Marruecos rifeño, que según múltiples fuentes históricas, como las etimologías de San Isidoro, era por entonces provincia de la corona visigoda. Es decir, Tarek era gobernador, asignado por los godos. Hay incluso quien ha sugerido que el propio Tarek era él mismo un godo, como lo indica el sufijo ik, que pertenece a la antigua lengua germánica y significa hijo. Así Tarek sería hijo de Tar, arabizado posteriormente como Tarek. La victoria fue de los unitarios. Poco a poco, los arrianos, en un proceso que había comenzado muchas décadas antes, se fueron aproximando más y más en sus ideas al unitarismo islámico, que coincide en negar la divinidad de Jesús y en el pensamiento racionalista. Textos de la segunda mitad del siglo IX demuestran una tendencia entre los cristianos peninsulares a aprender la lengua árabe, es decir, un proceso de arabización que posteriormente acabó en la islamización de la mayor parte de los arrianos. Pero si no hubo invasión militar, ¿cómo conocieron los arrianos de la península los ideales del Islam? Sin duda alguna existían relaciones comerciales entre el mundo musulmán y las costas orientales de la península ibérica, pero además hay pruebas documentadas de una comunicación directa entre musulmanes y arrianos de la península bastante anterior al año 711. El profeta del Islam, allá por el año 627, envía cartas a los reyes de los principales reinos de su época, Egipto, Persia y a Heraclio, el rey bizantino. La carta dirigida a Heraclio es muy escueta y dice: te invito al Islam, entrégate a la paz y hallarás la paz. Entrégate a la paz y Allah te recompensará doblemente. Si te niegas, cargarás con el error de los arrianos. Es decir, si no aceptas el Islam,
serás culpable de que los arrianos no lo conozcan. En un texto tan escueto, donde sólo se dice lo necesario, la mención de los arrianos no es casualidad, sino que se les menciona deliberadamente. La carta va dirigida al rey bizantino. Recordemos que Córdoba hasta el año 625 era provincia bizantina. Esta carta demuestra sin lugar a dudas que el profeta del Islam conocía a la secta arriana y la proximidad de sus ideas a los fundamentos unitarios del Islam, y muestra el interés especial que prestaba el profeta en hacerles llegar el mensaje del Islam. Esta carta es de una autenticidad indiscutible. Autores antiguos de enorme prestigio como Bukhari y Muslim, entre otros, la mencionan. Además, copia de la misma fue encontrada y examinada por expertos. En el año 2004, en Chátiva, en Valencia, en unas excavaciones, es encontrada una lápida mortuoria escrita en árabe. La lápida incluye versículos del Corán, el nombre del fallecido y, lo más interesante, la fecha del fallecimiento, escrita con letras, el año 27 del calendario musulmán, y que corresponde, oh sorpresa, con el año 647 de la era cristiana. Es decir, esta lápida es una prueba física de que 64 años antes de la pretendida invasión, un musulmán moría en la península y era enterrado, y había quien conocía el Corán y la lengua árabe para hacer la lápida. El fallecido en Valencia fue un contemporáneo del profeta Muhammad, y lo más probable es que fuese su mensajero hacia la península ibérica. Pues en un texto anónimo que prosigue la historia de los godos de San Isidoro, se habla de la historia del profeta del Islam, que según el autor vino a España a predicar sus errores, que puso su púlpito en Córdoba, que San Isidoro envió ministros para detenerlo, pero el profeta prevenido huyó. Obviamente es históricamente erróneo lo de que el profeta del Islam vino a la península ibérica. Sin embargo, no es tan inverosímil que hubiese enviado un emisario en su nombre. Es más, en la lápida de Chátiva hay un detalle de suma importancia: el nombre del fallecido. Se llamaba Ahmad ibn Fihr. Ahmad es uno de los nombres que le da el Corán al profeta. Ibn significa hijo o descendiente de, y Fihr es el nombre de uno de los abuelos del profeta Muhammad. No es de extrañar que este autor anónimo haya confundido a este emisario con el propio profeta, pues llevaba su mismo nombre, mismo apellido y predicaba su misma doctrina. Esta temprana presencia islámica fue paulatinamente influyendo en los arrianos, que iban haciéndose musulmanes lentamente. Durante el reinado de Witiza, la Iglesia perdió gran parte de su poder, y eso aceleró la islamización, aunque seguiría relativamente lenta. Fue después de la mitad del siglo IX cuando empieza un rápido proceso de arabización e islamización peninsular. Esto explica por qué la literatura arábigo-andaluza no aparece hasta el siglo X. Este es el testimonio de las fuentes históricas. Pero ¿y las piedras? Si las piedras hablaran, ¿qué nos dirían?